Miremos la poderosa palabra del Señor. Evangelio de Jesucristo según San Juan, capítulo 3, el verso 30. Evangelio de Jesucristo según San Juan, capítulo 3. En el verso 30 dice la palabra del Señor a la letra: bendito sea el nombre de Jesús. Cuando haya ubicado puede confirmar diciendo amén. Dice: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Cómo es que dice? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Siempre se tenga la amabilidad. Mirando un texto de la Biblia, yo diría que muy conocido por todos los lectores. Y este texto de la Biblia habla del amigo del esposo. A Juan le dijeron, porque había una discusión entre los discípulos de Juan y algunos judíos acerca de la purificación y todo esto. Me llama mucho la atención que Juan dice en el verso 28: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, el que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Por eso mi gozo está completo. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya, dice la versión 95. Vamos a hablar esta mañana, con la ayuda del Señor, del carácter cristiano. Ese es el tema esta mañana: el carácter cristiano. La vida del hombre que tiene una formación procura vivir bien, alguna formación cristiana, por supuesto. El problema nuestro es el carácter. Todos los que hemos conocido la palabra queremos tener un carácter cristiano. Y eso es una lógica. Yo diría que es el deseo que cada cristiano debe sentir en su vida. Desear, querer tener un carácter cristiano. Y a veces cuando se nos pega un regañito, pensamos que no es necesario, pero saben que sí es necesario. La Biblia dice: no corrijas al necio, porque el necio te deshonrará. Corrige al sabio. Así que cuando se enseña al sabio, se corrige al sabio, el sabio oye, aprende la bendita palabra del Señor Jesús. Aquí todos tenemos esa buena intención de ser buenos. El problema es que a veces no lo estamos consiguiendo. Y eso produce en la vida nuestra desánimo, desilusión, porque no estamos consiguiendo lo que queremos. Pero yo quisiera decirle esta mañana, en el amor del Señor, que esto no debe ser un motivo de desánimo, sino que debe ser un reto en nuestra vida. Si hasta aquí usted y yo no hemos podido conseguir lo que queremos, no hemos logrado todavía tener un carácter cristiano, no se desanime por eso, sino colóquelo como un reto y diga: de aquí en adelante yo voy a continuar con el Señor, buscando su presencia, y mi reto es buscarle y llegar hasta tener ese carácter cristiano que tanto necesitamos en nuestra vida. Alabanzas al nombre del Señor. Así que vamos a animarnos. ¿Cómo es este asunto del carácter cristiano o del carácter del cristiano? Jesucristo dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga.
¿Cuánto le creen al Señor? Si alguien no le cree esta mañana, debe ser que no ha entendido todavía cómo es el asunto. Jesucristo lo dijo muy claro: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si a mí me resulta difícil, debe ser que todavía no he entendido cómo es el asunto. Que el Evangelio es fácil, la vida cristiana no es una carga, no es una dificultad, sino que siempre lo hemos dicho, la vida cristiana es una tremenda bendición. Y si para usted es difícil, es pesada, entonces hermanito todavía no ha comprendido lo que el Señor verdaderamente le ha querido decir. Es tan importante que nosotros pensemos en esto que le voy a decir. Cuando uno llega al Evangelio, miren que todo el que habla del Evangelio habla de unas bendiciones tan maravillosas, y a uno le están ofreciendo un plan de salvación que cuando uno llega a la iglesia, y hay algunos que dicen: no, a mí me hablaron de tantas bendiciones, me hablaron de un camino de rosas, y uno se la cree, y cuando uno llega a la iglesia uno se da cuenta que no es así. Yo quisiera decirte esta mañana que si es verdad, el Evangelio es un camino de bendición. ¿Sabe por qué? Porque nosotros caminamos prendidos de la mano del Señor, y si caminamos prendidos de la mano del Señor, Él no nos va a pasar por un lugar difícil. Y si hay un lugar difícil en el camino, déjeme decirle que el Señor nos va a ayudar a pasarlo al otro lado. A veces nos sucede como el niño que está haciendo el esfuerzo de abrir un tarro, está bregando a abrirlo, y él hace fuerza y suda y se desespera, y hay niños que se muerden la lengua cuando están haciendo fuerza, y cuando llega el papá dice: mira mi papi, no puedo. Y el papá llega con mucha facilidad y solamente hace y lo soltó. Entonces el niño dice: ay papi, es que yo soy brutico. No, y el papi le dice: no, tú no eres brutico, es que no sabías que había que darle vuelta. Y él estaba bregando a zafarlo y no sabía que el tarro tenía rosca, la tapa tenía rosca. Hay cosas que nosotros no las sabemos y nos cuestan esfuerzo, pero cuando las entendemos, cuando el Señor nos las enseña, alabanzas al nombre del Señor, alabanzas al nombre del Señor, entonces entendemos que sí es posible, porque lo podemos hacer con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. El camino del cristiano no es difícil, no le dé al diablo. Es una lucha, sí es verdad, pero es que la guerra ya la tenemos ganada, porque el que venció en la cruz del Calvario, Él recorrió este camino que nos mandó a recorrer a nosotros, y Él está seguro que sí podemos hacerlo, porque Él ya lo recorrió y Él va con nosotros ayudándonos, como lo dijeron hace un instante, en cada tramo del camino. Él está con nosotros ayudándonos en cada momento. Entonces, ¿cómo puedo yo tener un carácter cristiano? Tenemos que llegar al punto de que esta vida de Cristo se haga tan fuerte en nosotros, que domine nuestra vida cotidiana. Gloria al Señor, que domine todo. Entonces lo primero que hay que hacer es dejar de medir el cristianismo por la asistencia al culto. Yo no puedo medir mi cristianismo por la asistencia al culto. Usted, si analiza en el culto, todo el mundo se porta bien. Si yo dejara de hablar, se escucharía un silencio, porque en el culto todo el mundo se porta bien. Así que yo no puedo medir el cristianismo o la vida cristiana porque yo voy al culto. Yo creo que no, de ese punto de vista no se puede medir el cristianismo. Bendito sea el nombre del Señor, y qué maravilloso es cuando nosotros podemos entender de que esta
de Cristo se haga tan fuerte en nuestra vida, en nosotros mismos, en nuestra vida cotidiana. Nosotros descubrimos nuestro carácter cristiano. No es en el culto. He escuchado una vez a un predicador que decía, hermano, en el consistorio, decía que en el culto es donde menos nosotros necesitamos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es tan maravilloso en nuestra vida, pero en el culto es donde menos lo necesitamos, porque aquí todos estamos adorando a Dios. Y él decía, el Espíritu Santo nosotros lo necesitamos es cuando salimos del culto. ¿Cuándo mide usted o cuándo mido yo el carácter cristiano? Cuando no estamos en el culto, cuando estamos fuera. Un ejemplo, cuando vamos a la tienda y nos dan vueltos de más, y el señor de la tienda está ancianito o la señora está muy ocupada, y llegamos en el momento en que ella está embolatada y nos da vueltos de más, y usted llega a la casa y se va contento diciendo, uy, qué bendición de Dios, me fui a comprar a la tienda y me regalaron el producto y me dieron plata de más. Eso no es una bendición. Cuando uno tiene el Espíritu Santo en la vida, se regresa y le dice al señor de la tienda, Señor, mire, qué pena, pero usted me dio plata de más, mire. O cuando vamos al banco a pagar o a retirar dinero y nos dan de más, y entonces nos vamos bendecidos. Una vez una mujer me contaba una experiencia, una hermana precisamente, tenía un empleado y lo mandó al banco a retirar un dinero y le dieron $1,000,000 de pesos de más. Entonces la muchacha del banco llamó a la hermana, porque eran conocidas, le dice, mire, usted mandó el trabajador suyo y le dio $1,000,000 de pesos de más, y él ha ido donde su líder religioso, y el líder le había dicho, eso es una bendición de Dios, disfrútela. Entonces el carácter cristiano se conoce en esos momentos, o cuando estamos negociando. Ay, hermanitos, cuando usted esté negociando, acuérdese que usted es cristiano. Acuérdese que Dios aborrece la pesa falsa. Y la medida injusta es abominación a Dios. Así que ahí es donde usted puede darse cuenta si usted es cristiano o no. Cuando está negociando, uno a veces mira hermanos tan heridos en alguna manera, porque llegan y le dicen, pastor, hice un negocio con el hermano y me confié en él porque era cristiano y me pegó la tumbada del siglo. Digamos gloria al Señor Jesús. Digamos gloria al Señor Jesús. Ahí es donde conocemos el carácter cristiano, cuando estamos fuera de la iglesia. Lo primero que hay que hacer es dejar de medir, hermanos, nuestro cristianismo comparándonos con los demás. El hecho de que usted no sea perfecto no tiene que ser un motivo de desánimo, sino un motivo de reto para buscar la perfección, que nosotros podamos celebrar lo que hemos alcanzado hasta aquí. Podamos ser como hacen los niños. Los niños, cuando están aprendiendo a caminar, celebran todo. Si ellos logran caminar un poquito, levantan las manos y ellos celebran lo que alcanzan a hacer. Ojalá usted y yo, como hijos de Dios, podamos celebrar lo que hemos alcanzado hasta hoy, porque ha sido una tremenda bendición, pero mirando lo que falta de aquí en adelante y no desanimándonos, sino al contrario, tomando fuerzas, celebrando, pero mirando lo que falta para conseguir, y lo haremos con la ayuda del Señor Jesucristo. Pablo dijo, no pretendo yo mismo haberlo alcanzado. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 3 y el verso 13, dice la bendita palabra del Señor, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante.
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Digamos gloria a Jesucristo el Señor. Entonces mire que Pablo dice: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Así que usted y yo tenemos un reto, tenemos una meta por alcanzar, y eso nos debe llevar a esforzarnos, nos debe llevar a motivarnos a seguir caminando con el Señor en este camino tan glorioso que Él nos ha trazado. El primer error que hay que conseguir para ver por qué no llega a esa meta que usted se traza es que la gente piensa que uno llega a ser cristiano imitando a Cristo. Y uno no llega a esa meta imitando a Cristo, uno llega viviendo como vivió Cristo y haciendo como hizo Cristo. No imitando, porque la imitación jamás será original. Pero cuando uno procura ser original y comienza uno a vivir como Cristo vivió, bendito sea el nombre del Señor, porque la Biblia dice que no se puede cambiar lo de adentro sin cambiar lo de afuera, perdón, sin cambiar lo de adentro. Cuando uno trata de cambiar por fuera se equivoca. Primero hay que cambiarlo de adentro, y el Señor dice que cuando el cambio va de adentro hacia afuera, entonces las dos cosas se hacen bien. Se limpia por fuera, por dentro, y se limpia por fuera. Yo creo que es muy importante que nosotros analicemos en nuestra vida cómo está nuestra vida en nuestro diario caminar con el Señor. Gloria al Señor. La Biblia también nos dice que obedezcamos a los pastores y los imitemos en su fe. Dice la Biblia en Hebreos 13:7. Nos está hablando de aquellos pastores que habían administrado a aquellos hermanos de alguna manera, y ellos les dicen que los recuerden, pero que recuerden la fe, que los imiten en la fe, no en las costumbres que ellos tenían, sino en la fe, que también es traducido como fidelidad. Es decir, emiten, recuerden a esos pastores, pero recuerden la fidelidad de ellos con Dios, y así usted pueda también revivir eso en su vida cristiana. Demos una alabanza al Señor Jesús. No ser imitadores, sino genuinos. Todos los creyentes y los pastores en general necesitamos la misma fórmula para nuestra vida. Yo creo que es muy importante en la vida cristiana, que se hace en muchas áreas de la vida, es hacer una autoevaluación. Uno a veces acostumbra mucho a evaluar los demás, y de pronto evaluar los demás resulta fácil. Pero si yo lo invitara esta mañana, en el temor de Dios, a autoevaluarnos, de pronto el resultado que encontraríamos no sería tan satisfactorio. Encontraríamos de pronto muchas falencias en nuestra vida, pero eso no debería llevarnos a pensar que no podemos, sino al contrario, debería llevarnos a mirar lo que tenemos hasta ahora y mirar si es mucho o poco lo que nos falta, y tomarnos de la mano del Señor y decirle: Señor, con tu ayuda yo voy a llegar a tener un carácter cristiano, porque para eso usted está aquí en la iglesia, y para eso estoy yo aquí, para aprender de Cristo, para colocarme en sus manos y para vivir conforme Él quiera que yo viva. Una evaluación puede traer resultados desagradables, alabanzas al nombre del Señor, y va a determinar qué distancia hay entre el carácter de Cristo y el mío. Eso es lo que hay que mirar. ¿Qué distancia hay entre el carácter
carácter de Cristo y el mío. Si soy agresivo, si en mi evaluación encuentro que soy agresivo, debo reconocerlo. Si en mi evaluación encuentro que soy iracundo, debo reconocerlo. Si es sincero, me va a hacer sentir pequeñito. Porque eso es lo que produce una autoevaluación. Que usted mismo conozca el resultado de su vida y usted mismo encuentre las falencias. Y eso, cuando se hace del corazón, entonces produce algo en nuestra vida. Y el primer resultado que va a botar es que nos va a hacer sentir tan pequeñitos. Y nos va a dar un resultado de humildad. Alabanzas al nombre del Señor. Porque evaluarse a uno mismo es humilde, eso es humildad. Y entonces nos hace sentir pequeñitos y nos va a evaluar. No nos va a evaluar otra persona, sino tú mismo. Y cuando te des cuenta lo que realmente eres, no lo que la gente piensa. Porque entre lo que la gente piensa de nosotros y lo que realmente somos, a veces hay una diferencia bastante grande. Cuando a mí me evalúan los demás, tienen conceptos diferentes. Pero cuando yo me evalúo, yo me conozco. La Biblia dice que ninguno conoce más al hombre que el espíritu del hombre. Es decir, que nadie lo conoce más a usted que usted mismo. Y cuando usted mismo se evalúa, va a encontrar los resultados, y esto lo va a llevar entonces a un arrepentimiento, alabanzas al nombre del Señor, y se va a dar cuenta que el hermano con que usted a veces se compara, o la hermana, no es la medida de Cristo, sino que hay que compararnos es con Cristo. Alabanzas al nombre del Señor, digamos gloria a Dios. Hay creyentes que se miden con otro creyente. Yo estoy mejor que el presidente de jóvenes, y el presidente de jóvenes predica. O no falta la hermana que diga, no, yo estoy mejor que la presidenta de Ocas, y allá la usan allá en la iglesia. Yo le invitaré esta mañana que no se mida ni siquiera con el pastor, que en esta mañana se mida con Cristo. Párese al lado de Cristo y mírase con Él. A ver a dónde le llega, porque nosotros tenemos que buscar. No es la medida del hermano, no es la medida del pastor. Nosotros tenemos que buscar, es la medida de Cristo, que es la medida perfecta. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Sin Dios no somos nada ni nadie. Entonces, para saber cómo estamos, no nos comparemos con los hermanos, sino mirámonos con Cristo en esta mañana. Alabanzas al nombre del Señor, y nos vamos a dar cuenta qué calidad de vida cristiana tenemos. En Efesios, en el capítulo 4, dice la palabra del Señor a la letra, verso 11, capítulo 4 de los Efesios, verso 11 hasta el verso 13, dice esta bendita palabra a la letra: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así que, mis estimados hermanos, cuando nosotros nos medimos con Cristo y nosotros le ponemos cuidado a lo que la Biblia dice, porque dice hasta que todos lleguemos a la medida del presidente de jóvenes, a la medida de la presidenta de Dorcas, o a la medida de la líder de escuela dominical, o a la medida del diácono, o a la medida del pastor. No, dice la Biblia hasta que todos lleguemos a la medida de Cristo. Y esa es la medida que nosotros tenemos que buscar todos los días. Así usted piense que está mejor que otro hermano, mírase con Cristo a ver qué resultado le arroja esa medida. Bendito sea el nombre del Señor. Dejémonos de compararnos entonces y busquemos la presencia de Dios en nuestra vida. El crecimiento comienza con la entrada de Cristo en el corazón. Es decir, que todo creyente tiene que entender esto, que Cristo tiene que ser más que yo. Más que yo. Ahí comienza el crecimiento cristiano. Y volvemos al texto del inicio. Juan dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Otra versión dice, es necesario que Él sea importante y yo deje de serlo. Porque aquí el que tiene que salir a relucir en nuestra vida es Cristo, no somos nosotros. Por eso Juan dice, es necesario que Él sea más que yo. Y cuando el creyente entiende eso, entonces está en la presencia de Dios y tiene un reto cada día. Alabanzas al nombre del Señor, porque Dios constituyó a hombres para que enseñen a la iglesia, para que perfeccionen a la iglesia por la palabra, para el ministerio, para el servicio a Dios. Alabanzas al nombre del Señor, hasta que todos lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo. Digamos gloria a Jesucristo el Señor. Entonces, cuando el pecador invita a Cristo a que more en su corazón, le está entregando la llave de su vida. Le está entregando la llave de su vida. Una persona puede haberse entregado al Señor hace 20, 30 años. Pero déjenme decirle que hay personas que aunque tengan 20 años de haberse entregado, no se han convertido al Señor. Porque la Biblia dice en San Mateo 11, 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Ahí está el programa de Dios, ahí está la promesa, ahí está el programa, y ahí nos enseña cómo descansar en el Señor. El Evangelio es un descanso. El Evangelio es la solución al pecado. El Evangelio es la libertad de la cautividad del hombre. Por eso siempre que predicamos que Cristo liberta a los cautivos y los saca de la cautividad y los trae a la iglesia y los lava con su sangre y les da su nombre que es sobre todo nombre en su vida y los llena con el Espíritu Santo, y esa persona deja de ser esclavo y se convierte en un adorador, en una persona que recibe a Dios del cielo, porque eso es lo que produce el Evangelio en nuestra vida. Yo quisiera esta mañana que pensáramos en algo. Nosotros confesamos que Cristo vive en nuestra vida. Y si usted analiza la vida de Cristo, cuando vino Cristo aquí a la tierra, es la manifestación de Dios en carne. Y si Él cuando vino hizo todo perfecto, la Biblia dice que procuraron buscarle en qué acusarlo y no encontraron. Ni en palabra ni en hecho. De tal manera que para poderlo condenar a la cruz tuvieron que buscar testigos falsos. Y ahora yo le digo una cosa, porque hace un instante le decía
que el cambio comienza cuando el pecador invita a Cristo a que more en su vida y le entrega la llave de su vida. Si Cristo cuando estuvo aquí en la tierra nunca fumó, pero ahora Cristo vive en mí, ¿será que Cristo viviendo en mí fuma? Hagámonos esa pregunta. Cristo vive en mí. Hay un dicho que dice que el mundo es muy pequeño, el mundo es un pañuelo, dicen algunos. Yo era pastor por allá en algún lugar. Salí a la ciudad. Iba por el centro de la ciudad cuando vi a uno de mis ovejitas. Y no estaba evangelizando. Estaba ofreciéndole un cigarrillo a un amigo. Había mucha distancia entre la ciudad de donde yo trabajaba y donde él vivía. Pero ¿qué podía pensar ese hermano? Que yo iba a llegar precisamente en el momento que saque el paquete de cigarrillos y le ofrece un cigarrillo. Cuando yo llego, está ofreciéndole un cigarrillo a un amigo. Y ese hombre no encontraba dónde esconder esos cigarros. Hermanos, no nos engañemos. Si usted y yo no buscamos el carácter de Cristo, porque Cristo jamás se encontró en su vida, mentira en su boca no se encontró. ¿Y cómo es que viviendo en nosotros dice mentiras? Eso no es posible. Eso debe ser que el carácter nuestro no es el carácter de Cristo. Es decir, que no estamos avanzando, y precisamente en esta mañana lo que el Señor quiere es que usted y yo crezcamos en nuestra vida cristiana. El carácter cristiano es el carácter de Cristo en el alma. En Romanos capítulo 8, el verso 9 dice la Biblia: si alguno no tiene el carácter, o sea, las características de Cristo, hablando del Espíritu de Cristo, no es de él. La Biblia dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y el Espíritu de Cristo son las características de Cristo en la vida suya y en la vida mía. Cuando usted y yo somos esos seguidores reales, alabado sea el nombre del Señor. Y quiere que le diga una cosa, hermano, que la clave de todo esto es la sujeción. Hay cristianos que no han entendido eso, porque hay cristianos que creen que son ruedas sueltas. Pero el éxito del crecimiento en la vida espiritual radica mucho en la sujeción. La Biblia dice en el Evangelio de San Lucas, vamos a leer este precioso texto que me llama mucho la atención. Evangelio de San Lucas, capítulo 2, en el verso 48 en adelante hasta el verso 52, dice la palabra del Señor a la letra. Cuando lo vieron se sorprendieron. Su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron lo que él les dijo. Descendió con ellos y volvió a Nazaret y le estaba sujeto. Su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Y mire lo que es el verso 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Y el Señor mismo, siendo Dios manifestado en carne, estaba sujeto a sus padres. El problema básico del cristiano es que estar sujeto es un problema. Estar sujeto a Dios, entregarse de verdad. Y mire, hermano, que hay hermanos con años en el Evangelio, entendiendo que un día le entregamos la vida al Señor y que le entregamos la llave para que Él la gobierne.
y todavía se atreven a decir: esta es mi vida, no se meta con mi vida. ¿Acaso no se la entregó a Cristo un día? Es mi plata y yo hago con mi plata lo que quiera, yo hago con lo mío lo que quiera. ¿Y acaso el Señor no dice en su palabra: mía es la plata, mío es el oro y mías son todas las cosas? Amén. Cuando uno entiende eso, no habla de esa manera. Amén, amén. Mi vida está crucificada juntamente con Cristo. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Nunca voy a decir: es mi carro, es mi casa, es mi dinero. No. Lo que trae la sujeción es crecimiento, porque la Biblia dice: Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con los hombres. Es importante, hermano, la sujeción a Dios. Cuando el creyente se sujeta a Dios, se sujeta a las autoridades de la iglesia, se sujeta a las autoridades terrenales, porque así lo enseña la poderosa palabra del Señor. Qué bueno que usted y yo podamos en esta mañana entender esto y meternos en la presencia de Dios vivo. Colosenses en el capítulo 3, en el verso 5 dice la bendita y poderosa palabra del Señor a la letra: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y el verso 10 dice, el mismo capítulo, el verso 10: y revestidos del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, que la Biblia nos dice que hagamos morir aquellas cosas. No es por el esfuerzo. A veces conseguimos algunos avances, pero estamos desanimados. Pero si la gente me conociera como soy, yo por dentro realmente... Y el diablo se aprovecha del cristiano cuando el cristiano comienza a manejar eso en la vida. Yo no soy lo que la gente cree. Una vez predicando, un pastor en una congregación que lo habían invitado, estaba enseñando algo acerca de la santidad, y cuando terminó de predicar se le acercó un hermano y le dice: hermano, necesito hablar con usted, tengo un problema difícil. El hermano se sentó a escucharlo y él le decía: mire hermano, yo no soy realmente lo que mi pastor cree. Mi pastor tiene un concepto de mí muy alto, pero si él supiera lo que yo soy, se desagradaría mucho. Soy una persona totalmente diferente. Y el hermano entonces le dice: es el momento de ser sincero con Dios y con su pastor. Acérquese y dígale quién es usted, para que ore por usted y esto sea un motivo de usted cambiar. Porque cuando Dios nos habla, hermano, no es para recriminarnos. Cuando Dios nos habla es para que cambiemos. Cuando Dios nos habla es para que mejoremos, es para que perfeccionemos nuestra vida. El diablo se aprovecha de eso. Cuando el creyente anda atormentado por su misma conciencia, entonces se aprovecha para desanimarlo. Pero qué bonito es llevar esto a los pies de Cristo. Voy a hacer morir todo esto, buscando a Dios en oración, metiéndome en comunión con mis hermanos. Porque es que la oración y la comunión son dos cosas que van juntas. Cuando un cristiano se mete en oración y se mete en la comunión con los hermanos, la Biblia dice que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Usted nunca se va a sujetar a Dios a menos de que usted crea profundamente en Dios. La gente que no se le sujeta a Dios
es porque no han creído profundamente en Él. Y le voy a decir algo. Si usted está a este lado del puente y el puente está peligroso a caerse y usted lleva un rato pensando paso o no paso, y llega su enemigo y le dice pase tranquilo, usted va a salir. Eso yo no pasaré. Porque si ese que está deseando matarme me dice no, pase tranquilo, yo no pasaría. Pero si aparece mi mejor amigo y me dice no se preocupe, pase, que ya yo pasé por ahí y el puente resiste, entonces yo paso confiando en ese amigo que me dio su palabra. Y como es mi amigo y como él me ama, entonces yo sé que el sentimiento es mutuo y yo puedo pasar tranquilo. Hermanos, nosotros tenemos que creerle a Cristo. Y cuando uno le cree a Cristo, hermano, uno camina en pos de Él, porque Él va delante de nosotros. Cristo nunca va detrás de la iglesia. Siempre Él va adelante. Un día hablando de buen pastor dijo, el pastor llega y el portero abre la puerta y Él las llama a todas por su nombre, y cuando las ha sacado todas va delante de ella y las guía. El Cristo que usted y yo adoramos, el Cristo de esta iglesia, es un Cristo maravilloso. Él va delante de nosotros guiándonos. Y quisiera terminar en esta mañana con este texto de la Biblia. Y antes quisiera decir, hermano, no tratemos de resolver las cosas con desesperación. La desesperación es falta de fe. Cuando uno le cree al Señor, uno va a los pies del Señor y coloca su problema y coloca su necesidad y se va para la casa contento y haberla dejado a los pies de Cristo. La Biblia dice que Ana vivía angustiada porque no tenía hijos, y fue y lloró a Dios y derramó su corazón delante de Dios, y cuando se paró allí dice que se paró contenta y se fue a su casa y comió, y nunca más volvió a estar triste porque había dejado su causa a los pies del Señor. Y al año siguiente el Señor la miró con su gracia y le concedió el hijo que le pedía, y todos conocemos esa historia maravillosa. Así que coloque su falencia esta mañana a los pies de Cristo y dígale: Señor, me voy para mi casa contento, no me voy defraudado, me voy feliz, porque he colocado mi vida en tus manos. Proverbios capítulo 4 en el verso 18 dice la Biblia: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Si yo creo, me sujeto al plan de Dios. Voy a invitarle que se ubique en sus pies. Y en esta mañana vamos a darle gracias a Dios. Yo no sé, hermano, cuál sea su falencia. Yo no sé su autoevaluación, qué resultados arrojó. Pero yo quisiera invitarle a los pies de Cristo, si usted quiere venir al altar esta mañana, y decirle: tal vez, Señor, mi autoevaluación no fue tan buena. Encontré unos resultados negativos. Pero yo voy a ir a tus pies. Y voy a colocar allí mi falencia. Voy a colocar allí mi debilidad. Voy a colocar allí mi problema. Y voy a creerte esta mañana que tú me vas a ayudar. Aquí está el altar y aquí está la presencia de Dios. Y Dios es capaz de romper cadenas esta mañana. Dios es capaz de romper ligaduras. Dios es capaz de derribar murallas, derribar paredes, siempre y cuando usted le crea. Venga al altar del Señor esta mañana y vamos a llevar el resultado de nuestra evaluación y vamos a meterlo en la presencia del Señor esta mañana. Soberano Rey del cielo, oh Dios maravilloso, mi alma te alaba y te glorifica.
Mi alma te engrandece porque tú eres maravilloso, bendito Dios. Te quiero agradecer por tu bendita palabra, por tu presencia, por tu respaldo, bendito Dios. Te damos gracias, mi Rey soberano. Te damos gracias porque tú eres bueno y maravilloso. Mi alma te adora, Señor, mi alma te alaba. Y en esta mañana colocamos en tus pies, allí en tu presencia, Dios mío, colocamos el resultado de la evaluación de esta mañana. Esos resultados negativos, esa falencia, Señor, la colocamos a tus pies para que tú nos ayudes.